De modo que según en la Biblia, que es nuestra norma de fe y de conducta, aparece esta porción de la palabra con un título que yo quise también introducir en este mensaje, que es ocasiones de caer. Y qué bueno que la Biblia tiene todo cuanto nos hace falta. En la Biblia está escrito todo lo que podemos y lo que no podemos hacer, lo que debemos y no debemos hacer. Y nos da mucha enseñanza porque en ella está la palabra de Dios para el hombre, para que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. ¿Dicen amén? De modo que en otras ocasiones yo he hablado de la ley de la recurrencia. Y la ley de la recurrencia no es más que un texto o un pasaje bíblico que se repite varias veces, que es la intención del Espíritu de darle un poco de más prioridad a esos conocimientos para que usted esté alerta y pueda cumplirlo sin dificultad. Y digo que es la ley de la recurrencia porque este pasaje está en el libro de Mateo, capítulo 18, versículos del 6 al 9. También está, aparte de Marcos, capítulo 9, está en Lucas, capítulo 17. O sea, que son los evangelios sinópticos, donde cada escritor estuvo escribiéndole al pueblo que ellos escribían. En el caso de Mateo, que le escribía a los judíos, Lucas, que le escribió a los griegos, y el propio Marcos le escribió a los romanos. De modo que cada uno le dio un énfasis a estos sucesos y estas enseñanzas que el maestro trajo para que el pueblo estuviese alerta para que no cayese. ¿Y caer de dónde? ¿Se iba a caer de una mata? ¿Se iba a caer del carro? ¿Se iba a caer de la cama? Para que no cayese ¿de qué? De la gracia de Dios. Son posiciones en las cuales nosotros no debemos caernos de la gracia, que es un regalo de Dios. En verdad nosotros no merecemos nada. Nosotros merecíamos el castigo eterno, pero Dios en su misericordia y en su plan eterno envió a su Hijo para que muriese en la cruz del Calvario, y por medio de su expiación en la cruz nosotros alcanzáramos su misericordia y la gracia de Dios que sobrepasa todo entendimiento para alcanzar la salvación que solo proviene de Él. ¿Cuántos dicen amén? Por eso estaremos viendo en esta porción de la palabra, hay 4 advertencias que el Señor nos está haciendo. Es el propio Jesús el que está sentado con sus discípulos, y Jesús aquí no le está hablando a las multitudes. Jesús le está hablando a sus discípulos. Y en estas 4 advertencias, Él comienza en el versículo 42 diciendo: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí. Cuando el Señor está haciendo esta alusión a pequeñitos, a sus discípulos, se está refiriendo a aquellas personas que prácticamente eran inexpertos, aquellas personas que podían ser débiles en la fe, aquellas personas que no eran creyentes, aquellas personas que estaban comenzando a andar en el camino del Señor. Y eso le daba a ellos una alerta, que no todos entienden la palabra al mismo tiempo. Hay muchas personas que llevan 5, 10, 20, 30, infinidad de tiempo en el evangelio, pero no siempre tienen la misma profundidad del conocimiento de la palabra de Dios. Y esto un tanto tiene relación con algo que insistimos aquí en Monte de Sión, que es la lectura de la palabra. Amén. Lectura, y lo otro ¿qué? Y oración. Lectura y oración. De modo que cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos se refiere también a los recién convertidos, aquellas personas que son evangelizados el sábado
y vienen el domingo y vuelven el martes al culto de oración y vienen al viernes. Y entonces a veces nosotros queremos darle a esas personas el mismo tratamiento de aquellos que llevan un tiempo en la iglesia. Y eso está incorrecto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por tanto, el mismo apóstol Pablo dice en Romanos 14:1, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre sus opiniones. Hay muchas personas que vienen aquí, dicen, no, yo soy católico, y ahí le caemos con María, y con Bartolo, y con el otro, y con el otro, y con el otro. Y eso no está bien, porque le estás ofendiendo lo que hasta hoy eran sus dioses. Sino que hay que ir dándole la lechita espiritual, hasta que ellos estén preparados para comer alimento sólido. Por lo tanto, cuando se habla de que no debían hacer tropezar a aquellas personas, es que se le pusiera algún obstáculo en el cual ellos que querían comenzar en esta nueva carrera, lo que lo hace es detenerlo y en otros casos retroceder. Yo recuerdo que, bueno, nosotros, mi esposo y yo hace más de 30 años que somos cristianos, pero teníamos una hermana que vivía en La Habana y entonces estuvimos insistiendo en ella, en que fuera a la iglesia y que fuera a la iglesia, y fue, comenzó, no voy a decir ni qué iglesia, pero comenzó a ir a la iglesia. Y cuando llegó allí, en los primeros días, ¿qué fue aquello? Cuando la volví a ver, me dijo, no, yo allí no voy más. Y yo, pero ¿cómo no vas a ir si es una iglesia buena, una iglesia evangélica, de las asambleas de Dios? Dice, no, si cuando llegué, lo primero que me dijo, pero tú estás con fulano y no estás casada, tienes que dejarlo, porque si no, que Jesús, que no te acepta, que esto y lo otro. Y viniste a la iglesia y no traiste diezmo y tú no ofrendas y esto. Dice, yo allí no voy más, porque ahora tengo que dejar a fulano que llevo 20 años con él y tengo que empezar los kilitos que yo tengo, empezar a dejarlo allí. Y entonces son malos procedimientos que nosotros utilizamos con las personas recién convertidas, y gracias al Señor que ella la volvimos a dar un poco de cancle, que cogiera nuevo frío y continuó yendo a la iglesia. Pero es importante, hermano, que el apóstol Pablo lo enseña a la iglesia, que hay que empezar con la lechita espiritual, para que las personas vayan entendiendo y asimilando poco a poco cómo es verdaderamente el evangelio de la gracia de Dios. Por tanto, cualquier comportamiento que nosotros podamos tener con los nuevos convertidos, o con las personas que lleven poco tiempo en el evangelio, o con las personas que tengan poca madurez espiritual, cualquier comportamiento puede ser una piedra de tropiezo para los hermanos. Dice el Señor, cualquiera que haga tropezar una persona, a uno nuevo, tiene problemas con el Señor. Por tanto, nosotros tenemos que estar buscando, hermano, la manera de saber cuando estamos hablando con las personas qué madurez espiritual tiene. El pastor nos ha enseñado muchas veces que nos dice, cuando tú quieras saber una persona, déjala que hable. Pero si usted no lo deja que hable y usted es el que habla, le puede ser ocasión de tropiezo a esa persona, porque puede tener una mala enseñanza, una mala aplicación, algo que no le corresponde a su madurez espiritual, y esto ocasiona un tropiezo, un detenimiento, y en muchos casos que las personas no quieran seguir a Cristo. Por eso, al analizar el tema de los tropiezos, me gustaría verlo en lo que dice el mismo Señor en Lucas capítulo 17 y versículo 1, donde dice, Jesús dijo a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel porque venga el tropiezo. Así que usted puede tener mucho conocimiento, usted puede estar muy diestro, pero esa sabiduría extrema que usted tiene al utilizarla en un nuevo convertido le puede ser de tropiezo, y a pesar de que usted tiene tanto, puede tener problemas con el Señor
porque no está usando los medios y los recursos necesarios, el método indicado para que esa persona pueda ir creciendo poco a poco en el camino del Señor. En realidad, todos cuando nos convertimos, recibimos muchos enfrentamientos. ¿Quién no ha tenido problema aquí? A ver, que levante la mano el que no tenía problema en el evangelio. No vino nadie. No vino nadie. Ahí estoy yo también, si yo tengo mi mano levantada. El asunto es ese, hermano, que todos tenemos dificultades. Acuérdense que aquí hay lo mejor de cada casa y en lo peor, a veces está lo peor de cada casa también. Y cada uno es criado en una enseñanza, en una educación, en una cultura. 18 países tenemos aquí en Montesión, imagínense. Y entonces a veces una palabra que usted dice bien dicha para un país es una mala palabra, es una palabra incorrecta. Y es ahí donde nosotros tenemos que analizar y entender qué y cómo debemos hablar. Pero aun cuando hemos tenido tropiezos, aun cuando hemos tenido dificultades, nos hemos sabido sobreponer a eso. Mira, una nada más lo hizo. Yo me he sobrepuesto. He tenido muchos tropiezos, muchas dificultades. Con hermanos aún que han llevado más tiempo que yo en el evangelio. Y he tenido momentos tristes y duros en mi vida cristiana. Pero nada de eso me ha evitado que yo siga en el camino al Señor. Por eso podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor. En realidad, mientras en el mundo haya pecado, no van a faltar los tropiezos. Pero el Señor nos advierte, cuidado con poner tropiezo a uno de mis pequeñitos. Cuidado con poner tropiezo a alguno de nuestros pequeñitos. Porque ahora, como que todos hemos tenido tropiezos, como que todos hemos tenido dificultades con algún que otro hermano, con un pastor, con un líder. Nosotros dijimos, bueno, ahora voy a usar la ley del talión. A mí me dijeron, al primero que venga, se la voy a hacer. Que la ley del talión es ojo por ojo y diente por diente. No, hermano. Lo que le pasó a usted, olvídelo, perdónelo y siga adelante. Porque es importante que el tropiezo que usted tuvo, ahora usted no le sea de tropiezo a otro. Porque el que tropezó con usted y usted se quedó, no hay mucho problema. Pero el que tropezó con otro y regresó, ese tiene problema con el Señor. De modo que debemos tener mucho cuidado con todas esas cosas. Porque el Señor nos va a pedir cuenta a cada uno de nosotros. Amén. ¿Dicen amén? Amén. Ahora, observemos bien detenidamente estas 4 figuras que el Señor nos hace en este pasaje. No sé si lo puede usted asociar con algo que está en el libro de Génesis, en el libro de los comienzos. Por ejemplo, en el caso del tropiezo, que es lo primero que el Señor dice que cuando vemos allí en Génesis 4:10, dice que vinieron a Dios Caín y Abel, y ambos presentaron ofrenda a Dios. Pero Dios tomó con agrado la ofrenda de Abel, pero con desagrado la ofrenda de Caín. ¿Y qué fue lo que pasó allí? En ese mismo momento, dice ahí la palabra de Dios, dice, pero no recibió con el mismo gusto la ofrenda de Caín, y esto le molestó mucho a Caín, y en su cara se le veía enojado, lo enojado que estaba. Pero no solo fue que Caín se enojó y eso quedó ahí, sino que el enojo ahora lo tomó como venganza para su hermano. Al punto que entonces, como sabemos, mató a su hermano. Y cuando se apareció la voz de Dios en Génesis 4:10, le dijo Dios, ¿qué has hecho?
la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Hermano, esta palabrita que está tan sencillita, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y dice, bueno, es que Dios, sus ojos están sobre toda la tierra. Y Él está mirando a todo, lo bueno y lo malo, lo que hace el bueno y lo que hace el malo. Y entonces cualquier cosita, hermano, aun cuando yo esté solo con el hermano que se fue a todo el mundo y yo lo ofendo y lo maltrato y lo hago caer en el tropiezo, Dios me está viendo a mí. Mi actitud de Dios, no hay quien se esconda.